Bueno, buenas tardes. Vamos a dejarlo así. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Bueno, ante todo, un descargo respecto del trabajo práctico número 5. Sepan que yo no hago los trabajos prácticos salvo los que me corresponden a mi tema. Y, por ejemplo, no revisé que en la pregunta 5 tenía 2 preguntas iguales. Entonces lo que hice fue, a todos les sumé un punto, porque casi todos la respondieron bien. O sea, me voy a fijar en el porcentaje de respuestas aprobadas, que eso lo hace automáticamente, porque a veces me incomoda que me digan, usted me puso, yo no pongo nada. Yo lo que hago es tomar una planilla Excel que produce el mismo programa de Microsoft, y yo de ahí tomo las notas, pero no es que las pongo yo, ¿no? Porque yo no lo... En realidad se autocorrigen esos exámenes. Pero ¿qué pasa? Lo que hice fue copiar el trabajo práctico que había hecho el profesor Lumerman, y no me di cuenta que había un error, ¿sí? Así que bueno, todos tienen un punto más que el que fue notificado como nota del trabajo práctico número 5, ¿sí? Bueno, fin del descargo. Como habrán visto, el trabajo práctico número 5, no sé si están más duchos o era más fácil, ¿no? Pero la nota, el promedio era 7 en las 2 comisiones, así que, bueno, estaba muy bien. Bueno, si no tienen nada que objetar, veo que somos muy poquitos. Después de vacaciones siempre ocurren estas declinaciones en la atención. Pietri Aviasi, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Pietri? A ver si estaba recién. A ver. Bueno, no sé, a ver qué me dicen. Yo no cambié nada. Bueno, después voy a revisar, ¿sí? Pero en general ocurrió, vieron que hubo otro trabajo práctico en el que yo sí me equivoqué y también les cambié la nota. O sea, hay una nota original y después hay una nota que yo cambié porque había un error en el trabajo práctico. Entonces, por eso a veces no coincide. Y el trabajo práctico número 1, hubo un problema con el programa que administra las notas, pero también está corregido. No se preocupen por las notas de los trabajos prácticos, ya se los dije. No son decisivas para las calificaciones, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna objeción o pregunta, vamos a empezar a tratar el último tema de nuestro cuatrimestre, que va a ser Kant. Como saben, esta materia es promocional. ¿Sí? Me encanta porque las preguntas salen, no tienen... Buah. Nuestro último tema, que es importante, y ya les digo que es importante, esperen que voy a apagar la estufa como estoy cocinando. Es importante porque todo el pensamiento contemporáneo, y no es solamente el pensamiento que se estudia en las carreras de filosofía, no, hay que tener en cuenta que la filosofía, en todo caso, es una expresión de movimientos que son mucho más no visibles, básicos, y que de un modo u otro impregnan la cultura de una época. Yo creo, esto no se los dije nunca, pero creo que lo dije en el curso de ingreso. 2 observaciones le voy a hacer. Una es del filósofo Friedrich Nietzsche, que dijo, saben, Nietzsche murió en 1900, pero perdió la razón en 1889. Nietzsche dice, el siglo que vendrá, por el siglo XX, verá las guerras más atroces de la historia de la humanidad.
Y esto no lo dice porque tenga un don profético, porque es una especie de vidente, sino porque se da cuenta que justamente en él, en su época, se pasa a ser visible un fenómeno que viene de mucho tiempo atrás, que es la desaparición o la disolución de un mundo, llamémosle, trascendente. Esa disolución tiene un nombre dramático, que es Dios ha muerto. O sea, Nietzsche afirma eso en una obra de 1882. ¿No? La muerte de Dios, que no significa que la gente no vaya a la iglesia o que la religión pierda adeptos, sino que lo que ocurre es que eso que de un modo u otro albergaba a la humanidad europea, por lo menos, como un continente, como algo que sostenía, como un techo que servía como orientación, eso estaba disuelto. Y el primer movimiento que iban a realizar los europeos en función de ese fenómeno iba a ser matarse encarnizadamente, como lo hicieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Esto es la filosofía, tomado en ese sentido, no es una cuestión académica que solamente vive en los claustros universitarios, sino la expresión racional, podemos decir, reflexiva, de lo que pasa en una época. Y el otro ejemplo es de Martin Heidegger, que en 1935, en un seminario que se llamó Introducción a la Metafísica, dice que en este momento Europa se halla encerrada, ese momento es el año 35, ¿no? Entre dos tremendas potencias, que son obviamente Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿No? Pero al final de eso hace una afirmación que parecería dicha ayer, ¿no? Dice, cuando en el mundo un boxeador sea un héroe nacional, cuando un atentado a un monarca en algún país europeo se vuelva una noticia instantánea, cuando ya todo ocurra instantáneamente, nos volveremos a preguntar para qué, por qué, hacia dónde. Como diciendo, describiendo lo que, por ejemplo, está ocurriendo ahora con las redes sociales, ¿no? Y con la ausencia de sentido que padece o padecemos en esta época. Entonces, en ese sentido, quiero decir que la filosofía, y en particular en nuestro caso el pensamiento de Kant, no es algo que ya pasó, sino algo que está sosteniendo desde abajo, el modo de ser de esta época. ¿En qué sentido lo digo? Van a ver que uno de los corolarios, digamos, que lo podemos reflexivamente sonsacar del pensamiento de Kant, es que de algún modo inventa o descubre la deconstrucción. ¿No? Saben ustedes, o sea, con haber escuchado a Malena Pichot y otros tantos ejemplares que están diciendo permanentemente todo es una construcción, todo es relativo de algún modo, como decía Protágoras, todo obedece a determinados mandatos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso de algún modo fue inaugurado por Kant. Quien lo pone de un modo expreso a la luz es, entre otros, el que nombré recién, Martin Heidegger, y más cerca en el tiempo, Foucault. Sin más lejos, Foucault. Foucault, en ese texto del cual ustedes han leído unos fragmentos, que se llama Hermenéutica del Sujeto, en unas notas al final del texto dice, el filósofo más importante para mí fue Martin Heidegger. ¿Por qué lo dice? Justamente por esto. Bueno, esto lo digo para que de algún modo interesarlos en el pensamiento de este monstruo que se llamó Immanuel Kant. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? Ya somos 43, ¿eh? Me voy a sacar, ya me dio calor, Kant me dio calor. Ya saben que para Kant tienen
Primero el texto de Carpio. Como complemento necesario, el texto de Caín. Y para la ética, el texto que está en el módulo 2, sobre la ética de Kant. Les les sugiero que presten atención expresa, intensa, a los conceptos que vamos a ir enumerando y no pierdan la ocasión de preguntar. Digo esto porque el pensamiento de Kant está bien concatenado, bien articulado. Pero esa articulación, esa arquitectura, como en toda arquitectura, depende de los cimientos. Si nosotros captamos con justeza los cimientos de ese pensamiento, y esto implica un trabajo reflexivo sobre ellos, lo que sigue de la construcción, si bien puede ser difícil de comprender, la cuestión de la continuidad entre los principios y las consecuencias se puede hacer más fluido, ¿no? Me gustó mucho que muchos preguntasen a través del correo diciéndome, bueno, ¿qué tenemos que leer? ¿Cuál es el próximo tema? ¿Cuál es la bibliografía? Eso me entusiasma. Bueno, vamos a empezar entonces hoy la primera clase de Kant, que van a ser 3 seguramente, porque el jueves les voy a pasar el trabajo práctico número 6, dedicado, ya sabemos, a Kant, pero como una introducción. ¿Sí? Vamos Profe, a dar, ¿me puedo hacer una consulta? pero por supuesto, Fillinger. ¿Para qué Es estamos? con relación a la bibliografía, porque ayer terminé de ver los videos del blog y me hizo reír porque en la última diapositiva pone que cuando llegamos a la crítica del juicio nadie llega vivo. Eso Me pas- lo dice, ¿saben que eso cuando lo dijo? Porque Carpio fue mi profesor en la facultad, y eso lo dijo en una clase y yo me acuerdo siempre de eso. Era bueno, muy me sentí irónico, muy decía, identificada porque cuando llegué a la crítica del juicio en el capítulo de Carpio, no sé si mis neuronas ya habían consumido toda su atención para entender lo anterior, pero la parte de la crítica del juicio me costó muchísimo. bueno, Y es la no más, sabía si entraba o no. no entra, no, eso, tengo Ah, cierta clemencia. En realidad no se llama porque venía crítica, contenta que venía más o menos entendiendo y llegué a eso y dije, ay, ya no no, entiendo más la nada. crítica del juicio primero está mal traducido el título, es crítica de la facultad de juzgar, Urteilskraft. Y es, sin embargo, el libro de Kant que está dedicado a la ética, a la estética. Que bueno, si ustedes Sí, sí. tenemos tiempo en algún momento les voy a decir porque es, una vez que uno le comprende los supuestos, dice, qué maravilla este hombre, cómo es que pudo pensar lo bello estético de una manera tan profunda, y aparte que no está cuestionado, no se crean ustedes que es historia antigua la postura de Kant en lo que hace a la estética. Bueno, bravo feeling. No, me quedo tranquila, porque si no lo volví a leer y le ponía como más atención, porque la verdad que esa parte, pero yo creo que ya llegué mareada porque venía como incorporando muchos conceptos. No, bueno, sí, es posible una suerte de, ¿cómo se llama? Un empacho Sí, tal cual. conceptual. Bueno, voy a empezar con las notas biográficas y algunas observaciones anecdóticas de la personalidad de Kant. Lo primero que tenemos que saber es que Alemania, como tal, empieza a existir recién en 1870, cosa que también pasó en Italia. Saben que Italia era un mosaico de diferentes reinos, ducados, etc. En Alemania también. En Italia fue, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar el nombre, que estableció la unificación italiana, y en el caso de Alemania fue Bismarck, que en 1870, luego del triunfo contra Francia, estableció la unidad alemana. Pero en la época de Kant, Kant nació el 22
de abril de 1724 en lo que se llama Prusia Oriental. Esto es, si ustedes miran el mapa, cerca de lo que se llaman los países bálticos, que en su momento eran Letonia, Estonia y Lituania. Tienen, digamos, hacia la izquierda está Dinamarca y ahí está esa parte de Alemania. La ciudad en la que nació Kant se llamaba Königsberg. Era una ciudad de unos 50.000 habitantes, no era una pequeña ciudad para la época, pero claramente estaba alejada de los centros espirituales de Europa, que podían ser Viena, Londres o París. Hoy, Königsberg se llama Kaliningrado y pertenece a la Federación Rusa. De más está decir que durante la Segunda Guerra Mundial, Königsberg en aquel momento quedó reducida a cenizas, quedó arrasada totalmente. Y hoy, como digo, pertenece a la Federación Rusa con una particularidad que no tiene frontera con la Federación Rusa, sino que yo no sé si hay que atravesar Polonia o alguno de estos estados bálticos para ir a la parte continental de la Federación Rusa. Saben ustedes que hubo una gran operación militar en la Segunda Guerra Mundial del ejército soviético, que se llamó Operación Bagration, y que una de las cosas que hizo fue hacer que todos los alemanes que vivían en el norte de Alemania migrasen, y si no migraron, compulsivamente, directamente los echaron, ¿no? Es una de las cosas, 16 millones de personas fueron transferidas violentamente de un lugar a otro, ¿no? Bien. Entonces, en esa época, digamos, Königsberg formaba parte de lo que se llamaba la Prusia Oriental, ¿no? Es esa zona que tiene costa en el mar Báltico. Si ustedes miran el mapa, van a ver ahí que es, digamos, es lo que sigue del Mar del Norte. Una de las características de Kant es el lento proceso de acumulación de conocimientos que lo condujo a la escritura de su primera gran obra, que es la Crítica de la Razón Pura, que la escribió o la publicó en 1781. Y la escribió luego de 11 años de preparación. O sea, desde 1770 hasta 1781 Kant no publica nada, y como ocurre en estos casos con estos personajes tan particulares y determinantes de la historia espiritual de Occidente, ese periodo de tiempo tiene un nombre, se llama el silencio crítico. Esto es, los casi 11 años en los cuales Kant pensó la crítica de la razón pura. La escribió en 6 meses, pero la pensó 10 años y medio. Hay textos importantes sobre esa época. Se llama la década del silencio crítico. ¿Por qué? Porque resulta muy interesante, siguiendo los manuscritos de Kant, ver cómo, cuándo, dónde se le fueron ocurriendo las ideas que después se plasmarían en esa obra, que no son pocas, no son pocas. Respecto de la personalidad de Kant, ¿no? La personalidad de Kant hay que tener en cuenta, o se la puede vislumbrar, como decía al principio, por anécdotas. Por ejemplo, la gente en Königsberg sabía a la hora si el profesor Kant había o no salido a dar su paseo. Cierta vez, Kant, en uno de sus paseos, es interceptado por un vecino, quien le ofrece llevarlo a su casa. Y Kant, por una cuestión de cortesía, accede, se sube al carruaje, y este hombre, en vez de directamente a la casa, hizo una serie de visitas y Kant llegó a las 10 de la noche, cosa que para él era una catástrofe. Entonces hay miles y miles de máximas que Kant ha escrito
en diferentes lugares, que están todas compiladas las máximas, y esta máxima dice, en caso de que alguien nos ofrezca un paseo, un viaje, aceptar sí y solo sí, quien determine el momento del regreso sea yo. Bueno, todo así. Kant meditaba mirando un campanario cercano, y el vecino, dándose cuenta que el filósofo, digamos, posaba la mirada en ese campanario, y viendo que el árbol de su jardín estaba creciendo e iba a ocultar ese objeto de meditación, cortó el árbol, para no impedir que Kant siguiera pensando. Otra anécdota de Kant es que no le gustaba la música, o mejor dicho, vaya a saber qué música se escuchaba en Königsberg en aquella época, pero es justamente en este libro que hablaba recién Fillinger, dice que la música es un arte inoportuno, ¿no? Claro, uno está aquí, por ejemplo, en la casa y de pronto aparecen esos muchachos con esos parlantes espantosos poniendo esa música horrorosa, la bachata o esas cosas, y ahí uno se da cuenta porque Kant decía que era un arte inoportuno. ¿Por qué? Porque la decisión de escuchar música muchas veces no la toma uno. En cambio, si quiere contemplar un cuadro, leer una poesía o una novela, ¿sí?, uno lo decide. La música en ese sentido interpela. Bien, pero insisto en que vaya a saber qué música habrá escuchado Kant, porque les digo, ese era una especie de suburbio de Europa en ese momento. Bueno, la cuestión, hay otras cuestiones, que tenía un sirviente que se llamaba Lampe y estaba tan acostumbrado que por insistencia de sus amigos le dijeron que lo eche, porque no solamente lo trataba mal, sino que le robaba. Pero Kant estaba tan acostumbrado al Lampe que se escribía a los costaditos de los pliegos donde escribía, tengo que olvidar al Lampe, tengo que olvidar al Lampe, ¿no? Bien, ¿por qué cuento estas historias? Porque lo que se nota en él es que tiene una tendencia que hoy llamaríamos obsesiva por la justeza y la rigurosidad. Esto es, Kant, y esto lo vamos a ver en esto que vamos a estudiar, siempre llega al fondo de las cosas. No se queda en la superficie y no se divierte, o sea, no se vierte hacia otro lado. Es una persona de una rigurosidad extrema, pero esa rigurosidad no está dictada por su personalidad, sino por la exigencia que le pone la cosa misma. Es el asunto que él debe tratar lo que le impone esa exigencia, más allá de sus cualidades personales. Tengan en cuenta que él, que era una persona muy sociable, que era muy bienvenido en las casas de Königsberg, en un momento dado deja toda vida social porque tiene clara conciencia del enorme trabajo que tiene por delante. O sea, que no es ni más ni menos que para él una suerte de mandato que le da la humanidad. Él se toma en serio el trabajo que debe hacer, que no es un trabajo para la gloria, no es un trabajo para ascender académicamente o adquirir prestigio social, sino que es una suerte de mandato de la humanidad que ha depositado en él una tarea. Y esa tarea, llamémosle de algún modo, es la tarea crítica. Bueno, me acordé de otra anécdota que es, ocasionalmente, un inglés estaba estudiando en Königsberg y tocaba geografía, y en particular el Támesis, el río que pasa por Londres. Y también ocurrió que el profesor que estaba a cargo de esa asignatura estaba enfermo. Y parece que lo usual cuando cualquier profesor faltase, estaba Kant para sustituirlo. Porque Kant, como dice Carpio, podría ser considerado como uno de los últimos espíritus de una época que condensaban en su mente todo el saber humano. Entonces, Kant da la clase sobre el Támesis y lo describe con tal precisión que cuando termina la clase, el inglés le dijo, bueno, la próxima vez que vaya a Inglaterra me encantaría invitarlo a mi casa, ¿no?
Obviamente Kant jamás salió de Königsberg, salvo cuando era muy joven fue a dar clases como preceptor particular en un vecino, podemos decir. Pero él nunca salió de Königsberg. Entonces ahí fíjense que hay una palabra para esto, la aprensión, ¿no? Con que, la pregnancia se llama, con que Kant asume el conocimiento, o el efecto de, o sea, como hacerse uno con la cosa a conocer. Bueno, con esto ya sabemos que nos enfrentamos a una persona que tiene un pensamiento tan profundo como riguroso. Y la rigurosidad se expresa cabalmente en la justeza con que define sus conceptos fundamentales. Por eso les dije al principio que en tanto el pensamiento de Kant es una arquitectura, debemos prestar especial atención a los motivos fundamentales, esto es, a los conceptos fundamentales. Bueno, empezamos con Kant ya. ¿Alguna otra observación? Aunque sea frívola, no importa. ¿Cuál es el problema que inaugura la crítica de la razón? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que precipita a Kant a escribir esa obra? Y aquí el elemento como que hace trastabillar al pensamiento de la época es la física de Newton. O sea, primer elemento, e hilo conductor de todo nuestro trabajo será un hecho que es la existencia de una ciencia, la física de Newton, que tiene en sí conocimientos universales y necesarios. Y acá la primera definición. Para Kant, verdad equivale a universalidad y necesidad. Esto es, que aquello dicho se cumple en todos los casos y que lo hace necesariamente. Esto quiere decir que si yo digo el triángulo es una figura de tres lados, que es una definición, ¿no? Eso vale para todos los triángulos, es obvio. No hay ningún triángulo que no tenga tres lados. Y es necesario, necesario quiere decir que no puede ser de otra manera. Y eso lo ponemos a prueba negando el predicado. ¿Qué pasa si yo digo el triángulo no es una figura de tres lados? Caigo en una contradicción. Entonces, primera cuestión, verdad equivale a aquello dicho, esto es, dicho en un juicio, y atiendan a esto que también es importante para Kant, juicio o lo que llamamos oraciones, o lo que llamaríamos nosotros proposiciones, bueno, en Kant son los juicios. No en el sentido legal, sino en el sentido de que en un juicio lo que está presente es la verdad o la falsedad de eso dicho en el juicio, ¿no? Si yo digo, profiero el juicio, entonces el triángulo es una figura de tres lados, ese juicio es verdadero, universal y necesariamente. Ahora bien, ya lo acabo de decir, ¿sí? Universal y necesario era un atributo de las verdades matemáticas o de las verdades lógicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya nosotros hablo de nosotros, sabemos desde Platón con Aristóteles que de lo fragmentario no podemos acceder a lo universal. ¿No? ¿Se acuerdan de eso, no? Eso lo vimos en los trabajos prácticos. O sea, no es posible de ninguna manera desde lo fragmentario acceder a lo universal. En todo caso, desde la experiencia, que es sinónimo de lo fragmentario, podremos acceder en todo caso a lo general, pero nunca a lo universal. Eso es así. ¿Dónde está el problema de la físico-matemática de Newton? Que es la física una ciencia de hechos. ¿De qué se ocupa la física? Del movimiento de los entes espaciotemporales. Llámese
el globo terrestre, llámese el lápiz que suelto y se cae al piso, ¿no? Eso se llama la ley de la gravitación universal, que todo el mundo, alguna noticia tiene que haber tenido en la historia de estudios, ¿no? Esto es, una cosa se cae, ¿sí? Porque en ese caerse o en ese movimiento, lo que hizo Newton es describir en una fórmula matemática la razón última de ese movimiento. Y la razón última se llama ley de la gravitación universal, que aunque no la entendamos en su sentido matemático, sí podemos decir que se cumple universal y necesariamente. Lo que dice la ley es que dos cuerpos se atraen por una relación inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Eso dicho así no se entiende, pero lo que nosotros tenemos que entender de eso es que esa ley se cumple en la Tierra, se cumplió ayer, se cumplirá mañana, y se cumple en la Luna, y se cumple en todo el universo. Entonces el problema, y por eso decía, la físico-matemática de Newton lo que hizo fue hacer trastabillar al pensamiento de su época. ¿Por qué? Porque estaba convencido ese pensamiento que las verdades universales y necesarias solamente correspondían a ciencias como la matemática, la geometría o la lógica, pero jamás a la física. ¿Está claro esto? Díganme que sí, porque si se entiende esto, se va a entender todo lo que sí, ¿no? En principio, para el pensamiento de la época de Kant, la física jamás podría ser una ciencia con verdades universales y necesarias, porque de lo que trata la física es de entes espaciotemporales. Y los entes espaciotemporales se nos presentan siempre de un modo fragmentario, y por lo tanto, desde la observación de los movimientos de las cosas que están en el espacio y en el tiempo, nunca podremos concebir una ley universal y necesaria. Por eso hace trastabillar al pensamiento de la época. Porque parecería que aquella verdad que dice, desde lo fragmentario de la experiencia, nunca podremos acceder a verdades universales y necesarias, resulta ser no verdadero. ¿Me explico ahí? ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Bueno, mejor así. Entonces, ¿qué es lo que trastabilla? El pensamiento de la época. ¿Cuál es la expresión del pensamiento de la época? Si leen los textos, verán que la pugna en Europa, en el pensamiento, se daba entre dos corrientes contrarias: el empirismo inglés y el racionalismo continental, ¿no? Recordarán ustedes que Kant resuelve de algún modo, o su oponente era la sofística, ¿no? O Heráclito y Parménides. O sea, siempre hay una tensión en cualquier época en las formas del pensar. Y en el caso de Kant, el problema se le suscitó a estas dos tendencias filosóficas contrapuestas. Los empiristas dicen que toda verdad posible surge de la experiencia. Y que, además, en tanto surgida de la experiencia, nunca, pero nunca, el conocimiento podrá llegar a ser del tipo de lo verdadero, esto es, del universal y necesario. O sea, es escéptico y relativista. El principal representante de esa escuela es David Hume. Después vamos a hablar un poco de David Hume. Entonces, otra vez, el empirismo inglés es aquella escuela filosófica que supone que el conocimiento válido, el único conocimiento válido, es aquel que proviene de la experiencia. Y las leyes que nosotros podremos llegar a, digamos, a producir a través de la experiencia no son más que conjeturas. Esto es, Hume dirá, bueno, por ahora el agua hierve a 100 grados, mañana no sé.
¿Por qué? ¿Por qué ese escepticismo? Porque las leyes que rigen el pensamiento son leyes psicológicas y por lo tanto particulares. Esas leyes son la asociación, o sea que por ahora, después de B, ocurre C, pero mañana no sé si va a ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra mente la que, digamos, enlaza los fenómenos, quizás arbitrariamente, o sea, no existe la verdad objetiva. Entonces, para el empirismo inglés, lo que hace trastabillar sus fundamentos es que haya una ciencia basada en la experiencia, pero que contenga verdades universales y necesarias. En los oponentes, estos los conocemos porque son muy parecidos a los platónicos. Estos dirán, toda verdad surge necesariamente de la razón. La experiencia, a lo sumo, lo que puede hacer es ilustrar, expresar, ejemplificar lo que la razón ya sabe. Tomen como una afirmación así, fundante de esta modalidad de pensamiento una frase del más famoso de los racionalistas alemanes que se llamaba Leibniz. Leibniz, así como se lo digo. ¿Qué dijo? Conocimiento sensible igual conocimiento racional confuso. ¿Se dan cuenta? Está diciendo que todo conocimiento sensible no es sino una forma confusa que debe ser aclarada de algo que ya existe previamente en la razón. Esto es platonismo del siglo XVII, pero platonismo al fin. Bueno, estas son las dos escuelas. ¿Por qué trastabillan? Porque ninguna de las dos puede explicar la física de Newton. ¿Por qué no las pueden explicar? Y aquí viene otro asunto que debemos prestar escrupulosa atención. Existen, por lo menos hasta Kant, dos tipos de juicios. Los llamados juicios analíticos y los llamados juicios sintéticos. Saben que la palabra analítico viene del verbo griego luo, que es decir separar. Creo que lo hemos dicho en alguna clase, pero lo podemos repetir. El ejemplo claro es cuando nos hacen un análisis de sangre y lo que hace el químico es descomponer ese fluido en apariencia homogéneo en sus componentes fundamentales. Se llama eso análisis, es separación, para conocer, en el caso nuestro, la composición de nuestra sangre y si estamos sanos, más o menos, o estamos mal, ¿no? Eso se llama análisis, separación y abstracción de elementos fundantes, esenciales, que no los podemos analizar más. Bien, un juicio analítico es aquel en el cual el predicado está incluido en el sujeto. El ejemplo que di recién. El triángulo es una figura de tres lados, yo no debo ir a la experiencia para verificar esa afirmación, sino que reflexivamente, examinando el concepto de triángulo, me doy claramente cuenta que el predicado es de tres lados, es verdadero. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguimos adelante? Bueno, entonces tenemos ese tipo de juicios. Los juicios analíticos son siempre verdaderos, no pueden no ser verdaderos, porque surgen de un examen de un concepto. Y si yo digo, no sé, toda mesa está constituida por lo menos por una tabla, ese juicio es absolutamente y necesariamente verdadero. Para esta mesa en la que estoy yo ahora apoyado, y todas las mesas del universo, que hubieron, hay y habrán. Por eso es un juicio analítico. No tiene que ver con que sean de la matemática o la geometría, eso no es necesariamente así.
Y los juicios sintéticos, bueno, perdón, los juicios analíticos son verdaderos siempre, universales y necesarios, pero tienen una debilidad, no son fecundos. Quiere decir, no aumentan nuestro conocimiento, sino que en todo caso lo aclaran. ¿Mm? Todo juicio analítico es siempre verdadero. Esto es, su afirmación es universal y necesaria, y su limitación consiste en que no son fecundos, porque no dan lugar a nuevos conocimientos, sino que solamente en todo caso los aclaran. ¿Mm? No avanza el conocimiento con los juicios analíticos. Sí puede ser que lo aclaren. Si hacemos un análisis de un concepto determinado y llegamos a una clara concepción del contenido de ese concepto y lo expresamos adecuadamente en un juicio, podemos decir que el conocimiento de ese concepto se aclaró, pero no fuimos más allá de ese concepto. Y por otro lado están los juicios sintéticos. Recuerden ustedes que la palabra síntesis en griego quiere decir componer algo. El prefijo syn quiere decir con, y tesis quiere decir colocar algo. ¿No? Síntesis es algo así como componer algo. ¿No? Y los juicios sintéticos tienen la peculiaridad de que el predicado no dice algo que estaba en el sujeto. Si los juicios analíticos son universales y necesarios, los juicios sintéticos son particulares y contingentes. Pero sí tienen la propiedad de que nuestro conocimiento sea creciente. ¿Por qué? Porque justamente están abiertos a la experiencia. Si yo digo, entro a una casa que desconozco y veo una puerta roja y digo, esta puerta es roja. ¿Por qué ese juicio es sintético? Porque la rojez no pertenece al concepto puerta. Porque hay puertas marrones, blancas, transparentes, ¿se dan cuenta? Es un ingrediente que viene de la experiencia y que no corresponde necesariamente al concepto que oficia de sujeto de esa oración, de ese juicio. Ahora, ¿mi conocimiento se acrecentó? Sí. Estoy notificado que en la casa de mi vecino existe una puerta roja. Mi conocimiento se extendió. Ahora, la limitación de los juicios sintéticos es que esa verdad es particular, vale para esta puerta, ¿no? Y que es contingente quiere decir que puede ser de otra manera. Entonces recuerden o opónganlo a los analíticos que decían que son universales, valen para todos los casos, y que son necesarios. No puedo negar el predicado. Yo puedo negar el predicado de rojez de una puerta sin caer en una contradicción. ¿Por qué? Porque justamente es contingente. El color de una puerta puede ser de otra manera. Ahora, si yo dijese, toda puerta es espacial, ese juicio sería analítico. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay ninguna puerta que no esté en el espacio. Ahora, no puedo decir toda puerta es roja, porque claramente rojez no pertenece al concepto puerta. Sí puede pertenecer, toda puerta es coloreada, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería un juicio analítico, pero un juicio sintético contiene en su predicado algo que no está presente en el sujeto. ¿Está claro? Si no está claro, lo vuelvo a decir. No entendí yo, profe, el sintético. Primero, lo que tenés que tener en claro es que para que yo pueda hacer una afirmación que pueda ser juzgada como verdadera o falsa, tengo que utilizar una expresión del tipo A es B, o cada vez que A, C. O sea, vos pensá cuando decís, está nublado. Eso puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Eso es un juicio. Y un juicio, insisto, es aquella estructura en la cual una parte habla de la otra. El predicado, ¿qué hace? Predicar algo, atribuir algo al sujeto. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Eso está, ¿no? Eso es
castellano de tercer grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, sujeto y predicado, ¿no? Ahora, cuando el predicado dice algo que ya estaba en el sujeto, ese juicio se llama analítico. Ejemplo, el triángulo es una figura de tres lados. ¿Por qué? Porque si yo examino reflexivamente el concepto triángulo, claramente lo primero que surge a la mente es que tiene tres lados, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora, si yo digo la puerta es marrón, ¿no? ¿A vos te parece que marrón es algo que corresponde al concepto puerta? ¿Que está metido en el concepto puerta? No. Bueno, por eso es sintético. Corresponde a esta puerta, por eso es singular. En vez de ser universal, es singular o particular. Y además es contingente, porque yo puedo predicar el color de cada puerta que exista, y no todas son marrones. Claro. Esos son los juicios sintéticos, que a diferencia de los analíticos, son particulares y contingentes. Particulares quiere decir que su verdad no es universalizable, como es el caso del triángulo, ¿sí? Que tenga tres lados es universalizable porque no hay ningún triángulo en el universo que no tenga tres lados. Pero sí hay puertas que no son marrones. Entonces, eso tiene que ver con que es particular el juicio sintético. Y la otra propiedad era que fuera necesario, y decíamos que necesario quiere decir que no puede ser de otra manera. En el caso del juicio, el triángulo es una figura de tres lados, ¿qué ocurre si le negamos el predicado? Caemos en una contradicción. En cambio, en un juicio sintético puedo negar el predicado, porque no toda puerta es marrón. ¿Estamos ahora? Sí, yo entendí, gracias, profe. ¿Seguro? Sí, lo anoté todo. Bueno, Tengo acá un acá cuadernito. no hay que ir a leer ningún libro, simplemente reflexionar acerca de lo que ocurre cuando nosotros decimos el triángulo, claro que no es un asunto de una conversación habitual que uno conversa y diga, así que el triángulo es una figura de tres lados, ¿no? Pero bueno, Mm. estamos hablando de ciencia, ¿no? De conversaciones comunes. Acá el asunto, lo que está en juego es el conocimiento científico. Y recuerden ustedes, cosa que yo quizás he dicho, que un conocimiento, y en particular el conocimiento científico, ¿dónde existe? ¿Dónde reside la verdad de la ciencia? Digamos, en los libros de ciencia. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de leyes. ¿Y qué son las leyes? Juicios. ¿No? ¿Qué es una ley? ¿Cómo se expresa una ley? Por ejemplo, esta de la gravitación universal. ¿Qué es? Un juicio. Claramente. ¿Por qué? Porque dice, todo cuerpo es atraído por otro según la masa que tuviera. Eso que es una ley. ¿Cómo se expresa? Como un juicio. Ahora bien, ¿dónde está el trastabillar de empiristas y racionalistas respecto de la físico-matemática de Newton? Que no puede ser ni un juicio sintético ni un juicio analítico. Entonces aquí viene otro momento interesante porque fíjense lo que hemos venido diciendo. Primero, que lo que precipita la elaboración de esta obra capital del pensamiento occidental llamada Crítica de la Razón Pura, es la emergencia en el siglo XVII de la físico-matemática de Newton. Nos preguntamos seguidamente por qué y a quién hizo trastabillar la física de Newton. Y lo que hicimos fue decir que en la época de Kant el pensamiento europeo tenía como dos polos, los empiristas y los racionalistas. Los empiristas son aquellos que afirman que todo conocimiento válido surge necesariamente de la experiencia, y los racionalistas dirían todo conocimiento válido surge necesariamente de la razón. Son polos opuestos y contradictorios. Y por otra parte, dijimos nosotros, agregamos,
una clasificación de los juicios. O los juicios son sintéticos o los juicios son analíticos. Ahora bien, si nos ponemos del lado de los empiristas, todos los juicios verdaderos para los empiristas son juicios sintéticos. ¿Por qué? Porque vienen de la experiencia, ¿no? Como la puerta es marrón. Entonces, hagamos una prueba. ¿Podríamos decir que la físico-matemática de Newton estaría compuesta, por lo menos en sus leyes fundamentales, por juicios sintéticos? ¿Qué implicaría eso? Debiéramos preguntarnos. Lo que implicaría es que el bueno de Newton, de Isaac, habría percibido, documentado, registrado todos los movimientos que en el universo hubieron, son y habrán de ser, cosa que es manifiestamente falsa, ¿no? ¿Entienden por qué es falsa? Porque si hay alguien que pudiera conocer todos los movimientos, sería Dios, no habría otro. ¿Por qué? Porque en la vida humana solamente conocemos una pequeña fracción, un pequeño fragmento del universo. Entonces, la física de Newton, y en particular la ley de la gravitación universal, no puede ser un juicio sintético. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque eso hubiese implicado que el bueno de Isaac habría relevado todos los movimientos que ocurrieron, ocurren y ocurrirán, porque si no, esa ley no sería universal. ¿No? ¿Está claro ahora la relación entre el empirismo, los juicios sintéticos y la física de Newton? ¿Y por qué trastabilla? ¿Por qué? Porque aparece un conocimiento científico que de un modo verificable ha demostrado que es siempre verdadero, ¿sí? Esto es universal, y lo universal no puede provenir de lo particular. Eso está claro. Entonces, empirista 0, Newton 1. No hay posibilidad de decir la física de Newton es el resultado de la observación del bueno de Isaac de todos los movimientos habidos que hay y habrán en el universo. Ahora probemos si la ley de la gravitación universal es un juicio analítico, esto es, que el predicado esté en el sujeto. Esto es más difícil de comprobar porque, si bien hay una comprobación, pero no la vamos a ver porque es un poco complicada, simplemente digamos esto. ¿Cómo fue en los hechos el descubrimiento de la ley de la gravitación universal? Fue Newton que, analizando los movimientos del universo, dedujo la ley de la gravitación universal como como Platón lo hubiese pensado. No, de hecho lo que ocurrió es que este buen hombre estaba sentado en su casa, en realidad en su casa porque la familia vivía en el campo, cayó una manzana, sea esto verdad o no, y este hombre se preguntó, ¿por qué caen las cosas? Esas preguntas tontas que se hacen los genios, ¿no? ¿Será que, como dice Aristóteles, cada cosa busca su lugar natural? ¿O habrá otra manera de poder pensar por qué las cosas se mueven? Porque es ese el asunto. Y ahí se da cuenta que el movimiento o el cambio tiene que ver con el poder atractivo que tiene la masa sobre otro objeto, ¿no? Ustedes saben que si estamos en la Luna y pegamos un saltito, por ahí saltamos 40 metros. ¿Por qué? ¿Nunca se preguntaron por qué un pequeño salto en la Luna es un gran salto en la Tierra? Porque el poder de atracción de la Luna, en tanto su masa es mucho menor que la de la Tierra, permite que, y aparte no hay atmósfera, que es otro elemento, permite eso. ¿Por qué? Porque el poder de atracción de la Luna es menor que el de la Tierra, porque justamente su masa es mucho menor. Ahí tienen una comprobación, digamos que
hubiese sido impensada para Newton de la verdad de su teoría. ¿No? ¿Me explico? Bueno, con que uno me diga que sí. A ver, feeling, y decir que sí. Ya está. A ver, Karina, vos, Fabiana, dígame sí, sí, está bárbaro. Sí, profe, se entiende todo. Sí, sí. Bueno, el trastabillar, entonces, del pensamiento de la época está que no pueden explicar eso. No lo pueden explicar, porque no es ni un juicio analítico, y esa sería la explicación por parte de los racionalistas, ni tampoco es un juicio sintético, es explicación que darían los empiristas. O sea, aparece Kant, se da cuenta del tremendo problema. Tengan en cuenta que Kant se formó en la filosofía continental, esto es, en el pensamiento racionalista. ¿No? Él se formó con Wolff, que era un discípulo de Leibniz. ¿No? En realidad no fue Wolff, sino otro llamado Baumgarten, que era a su vez discípulo de Wolff. ¿No? Después vamos a ver con atención qué es lo que pasó ahí. Entonces, tenemos que la tarea kantiana surge de la incapacidad del pensamiento de la época de dar cuenta de un hecho, y ese hecho es la físico-matemática de Newton. Ahí es donde nosotros tenemos que indagar el porqué del surgimiento de esta obra monumental que se llama Crítica de la Razón Pura. ¿Estamos hasta ahí o repito? No tengo problemas en repetir, ¿eh? Bueno, sigo. Vamos al nombre. Crítica de la Razón Pura. ¿Por qué se llama así? Lo último es, empiristas y racionalistas son incapaces de dar cuenta, o sea, de explicar un hecho, y ese hecho es la física de Newton. ¿Por qué? Porque la física de Newton, que se expresa a través de un juicio, y ese juicio se llama ley de la gravitación universal, ese juicio no es ni analítico ni sintético. ¿No? Si fuese analítico, Newton habría deducido esa ley como se deduce un... no me pregunten ahora cuándo es el segundo parcial, no estamos en eso ahora, pregúntenmelo cuando termina la clase. Tampoco sé, yo les mandé una carta al principio del cuatrimestre donde decía exactamente todas las fechas. No me pongan en eso. Ahora me olvidé lo que tenía que decir. Que bueno, la física de Newton, que se expresa a través de la ley de la gravitación universal, no es ni un juicio analítico ni un juicio sintético. Por lo tanto, exhibe la incapacidad del pensamiento de la época de Kant de dar cuenta, de explicar el hecho de la físico-matemática de Newton. Y eso es lo que inaugura la tarea kantiana, que se expone, o sea, la solución de ese problema se llama crítica de la razón pura. Entonces habíamos pasado a tratar de explicar el nombre. Es muy importante, en general, en todas las ciencias, en particular en la filosofía, saber nombrar las cosas. Nombrar, digamos, definir con claridad los conceptos. Porque toda ciencia se compone de conceptos, no se compone de sensaciones, de impresiones, de sentimientos, sino conceptos. Y los conceptos, para que esa ciencia sea válida, deben estar rigurosamente explicitados en definiciones verdaderas, ¿no? O por lo menos verdaderas para esa ciencia. Crítica, y vamos a dar dos acepciones del nombre crítica de la razón pura, ambos son válidas, ambas acepciones del nombre son válidas. Ocurre que Kant dice una y la otra la supone. Vamos a ver la que supone, que es la más compleja quizás de entender, que dice así: crítica, la palabra crítica viene del verbo griego krino, que quiere decir separar, distinguir, seleccionar.
Esa es la idea de crítica. En castellano sería un derivado de esa palabra crinein, la palabra criba, o si ustedes quieren más fácil, la palabra cernir, y la palabra más linda, discernir. Donde de un modo práctico vemos en acción el sentido de esa palabra. En una época cuando se cocinaban tortas, bueno, por ahí cocinan tortas, ¿qué hacían con la harina? La cernían, había un cernidor. Se tiraba la harina y se cernía. ¿Por qué? Porque para determinadas comidas o postres se necesitaba una harina más fina. Entonces, ¿qué se hacía con el cernidor? Separar. Ahí tienen ustedes la idea de crítica. Separar. Otra es, también en una época se hacían tamizarla. Esa es la otra parte. Exactamente, ven. ¿Sí? Cuando en otras épocas los albañiles tenían que hacer el revoque fino. Y entonces cernían la arena. Tiraban los baldes de arena sobre un sedazo y caía de un lado la arena fina y del otro lado la arena gruesa. Con la arena gruesa se hacía el revoque grueso y con la fina se hacía el revoque fino. La zaranda también, vamos a seguir con eso. Pero intelectualmente esa palabra es discernir. ¿Vieron cuando alguien dice, tengo que discernir entre esto y lo otro? Bueno, ahí tienen ustedes la hermosa palabra krinein en griego, que quiere decir distinguir. Ahora bien, sigue en el nombre crítica de la razón. Y aquí razón hay que tomarla en un sentido amplio. Ese sentido amplio es aquellos componentes de todo conocimiento posible. Dejémoslo ahí, después vamos a ver qué significa esto de toda capacidad cognoscitiva, ¿no? Ese nombre razón engloba a todas las capacidades cognoscitivas, ¿no? Y puro, bueno, puro van a ver que es una palabra que nos va a acompañar durante toda la crítica. Puro en principio lo que hay que descartar que sea un sentido moral, no es la pureza del alma, del corazón, el no pecar, no tiene nada que ver. Puro en griego, y para los que puro no es griego, no, en Kant y en los que siguen quiere decir, y fíjenselo en la cabeza, independiente de la experiencia. Eso quiere decir puro. Crítica de la razón pura sería entonces un tratado que examina el aspecto puro de nuestras capacidades cognitivas. Esa sería la primera formulación del nombre o explicitación del nombre crítica de la razón pura. Esto es, tratado que examina el aspecto puro de la razón, de la experiencia, independiente de la experiencia. Vamos a ver que hay términos análogos, emparentados íntimamente con este puro, que son a priori y trascendental. Pero que tienen un sentido, bueno, en realidad, puro abarcaría a trascendental y a priori. A priori quiere decir anterior a la experiencia, pero no anterior en el tiempo, sino en la jerarquía. Y trascendental hace referencia, que es otra palabra que va a acompañar todo el desarrollo de la crítica, hace referencia a las condiciones de posibilidad de conocer. Podemos pensar con lo que ya sabemos que, por ejemplo, podríamos decir que las ideas en Platón son trascendentales porque son la condición de posibilidad de todo conocimiento sensible, pero solo en ese sentido, en condición de posibilidad, no en el sentido de la relación. La segunda acepción, que es la que Kant toma explícitamente, dice: crítica de la razón pura es una crítica en el sentido ya de criticar algo, en el sentido usual nuestro, crítica a la pretensión de la razón de creer que puede conocer sin la experiencia. Segunda acepción entonces del nombre crítica de la razón pura es crítica a la pretensión de la razón de creer que puede conocer sin la experiencia.
Eso se aplica más a la segunda parte de la lógica trascendental, se llama dialéctica trascendental, donde Kant critica la metafísica. Pero eso lo vamos a ver. Falta bastante para eso. Esperen que se me está escapando algo. Hay 3 metáforas, 3 imágenes, podemos decir, que Kant utiliza. Si bien me estoy adelantando para la adecuada comprensión de la que voy a decir ahora, sí se presta para entender esta segunda acepción del término crítica de la razón pura. Y es la metáfora que dice: la paloma creería que podría volar mejor en el vacío, ¿no? ¿Qué le pasa a una paloma si la arrojamos en el vacío? Cáese. ¿Por qué? Porque lo que hace que algo vuele es la resistencia del aire. O sea, cuando remontamos un barrilete, ¿no? O vemos un avión, fíjense una cosa, en el aeroparque, bueno, en cualquier aeropuerto, los aviones siempre levantan vuelo contra el viento, porque gastan menos combustible, porque lo hacen contra el viento. Esto es, lo que vamos a criticar es que la razón crea que el conocimiento sensible es un obstáculo, cuando en realidad es la condición de posibilidad de que haya conocimiento. Entonces, esa es la segunda acepción de la palabra crítica de la razón pura. Crítica a la convicción o a la pretensión de la razón que cree que lo sensible es un obstáculo, ¿no? Cuando en realidad es lo que permite el conocimiento. Eso después lo vamos a explicitar más. Entonces, tenemos un hecho, la aparición de una ciencia de hechos que, sin embargo, y contra las convicciones de la época, contiene formulaciones universales y necesarias. ¿Dónde está la contradicción? Que hasta ese momento las únicas nociones o juicios que tuviesen la cualidad de la universalidad y la necesidad eran aquellas que provenían del intelecto, la matemática, la geometría, la lógica, pero nunca, nunca, tal como lo aprendimos nosotros con Platón, podríamos tener una ciencia universal a partir de la experiencia. Eso es lo que estaba vedado. Pero ocurrió que aparece una ciencia con esas cualidades. ¿Y qué efecto produce en el pensamiento de la época? Que no lo pueden explicar. No lo pueden explicar, ¿por qué? Justamente porque los empiristas dicen que todo conocimiento proviene de la experiencia, por lo tanto, no puede haber ningún conocimiento universal y necesario. Y por el otro lado, los racionalistas dicen, bueno, el único conocimiento verdadero, esto es universal y necesario, surge de la razón. Y está claro que en el caso de Newton no surge de la razón, sino de una experiencia con un algo particular que anecdóticamente es la caída de la manzana. Esto es, en último término, ni los empiristas ni los racionalistas pueden explicar el hecho de la físico-matemática de Newton. Esto es, los juicios que componen esa ley no son ni analíticos ni sintéticos. Entonces, lo que hace Kant es inaugurar un nuevo tipo de conceptos que se llamarán conceptos sintéticos a priori. Es un tercer tipo. Y ese tercer tipo engloba a los dos. Esto es, son juicios que de los analíticos tienen la universalidad y de los sintéticos el que tengan elementos de la experiencia. ¿Estamos? ¿No? La solución kantiana a este callejón sin salida en que se encuentra el pensamiento de la época es inaugurar, gestar, descubrir un nuevo tipo de juicios que Kant llamará juicios sintéticos a priori. Juicios sintéticos a priori tiene de los analíticos la universalidad y de los sintéticos la particularidad. ¿Sí?
Les voy a dar dos ejemplos. Uno de la geometría, son los que da acá. El de la geometría es el que mejor se entiende. El de la matemática no se entiende tanto y el de la física no se entiende nada. Porque hay que saber física, y eso no es algo que en general se sepa. Saben que la geometría, en la época de Kant, la única que existía era la geometría que se llama euclidiana. La geometría que aprendimos en la secundaria se llama geometría plana, que partiendo de unos pocos postulados inaugura todo el universo de figuras y las leyes que regulan esas figuras. Recuerden que axioma es el de las paralelas, otro axioma o postulados es que por un punto pasan infinitas rectas, que todo segmento está constituido por infinitos puntos, etcétera, etcétera. Se acordarán de eso. Ahora Kant dice esto. Yo les digo a ustedes, como si fuese Kant, la verdad geométrica que dice. Entre dos puntos, la distancia más corta es una recta, ¿sí? ¿Eso es verdadero? En la geometría de Euclides. Piensen. Hillinger dice que sí. ¿Por qué me ponen la mano, cariño? Claramente es verdadero para la gente. O sea, no, ¿qué hay que hacer para saber si eso es verdadero? Agarrar el pizarrón, poner dos puntitos y trazar una raya y decir, sin duda, la distancia más corta entre dos puntos es una recta, ¿no? O también puedo hacerlo en un papelito también. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Fabiana. Sí, porque es obvio. Ahora, ese juicio, y acá viene una pregunta más difícil, ¿es analítico o sintético? Veamos. Si fuese analítico, en el concepto recta debería estar el concepto más corto. Y por más que nos metamos en el juicio, en el concepto recta, más corto no lo va a encontrar, no quiero decir una palabra gruesa, pero en la vida, nunca, ¿sí? Nunca. Bien, entonces, si no es analítico, ¿qué será? Sintético. Ahora, si fuese sintético, valdría para estos dos puntos y esta recta, no para toda recta. Y en realidad vale para estos dos puntos o para cualquier dos puntos que se tracen en el universo. Y, Para todos, vale. claro, entonces no es ni analítico ni sintético, es sintético a priori, porque tiene validez universal y a la vez tiene algo de la experiencia. ¿Qué tiene la experiencia? Que yo estoy viendo los dos puntos y viendo la recta. ¿Se dan cuenta? Y aparte, la noción más corto no está en el sujeto la recta. ¿No? No está. Bien. El otro es 5 más 7 es igual a 12. Ni dentro de 5, o mejor dicho, en 12 no está 5 y 7, porque hay una operación, y esa operación es una operación sintética. La palabra síntesis es fundamental en todo el pensamiento de Kant porque quiere decir enlazar. O si ustedes quieren, subsumir, que bueno, es una palabra más fulera, pero bueno. Entonces, ¿sí? Dado nuestro estado de cosas hasta donde hemos llegado, podemos afirmar que la tarea kantiana, en la crítica de la razón pura, consistirá en principio en descubrir cómo nuestras capacidades cognoscitivas son capaces de, a partir de la experiencia, elaborar juicios universales y necesarios del tipo de los sintéticos a priori. ¿Sí? Yo creo que ya a esta hora están atosigados y va decayendo la cantidad de auditores, así que me parece que me voy a quedar acá para no atosigarlos, ¿sí? Y que empiecen con estos conceptos, ¿sí? Pero voy a hacer una última afirmación. Profe,
Sí, ¿Podría repetir la última parte? si yo supiera ¿Consiste en cuál es la descubrir última nuestra parte. capacidad de juicios? Ah, No, la última que dijo, consiste en la, descubrir nuestras la tengo que capacidades. empezar de nuevo. Como si vieron que uno no puede empezar una canción por la mitad. Bueno. La tarea kantiana consistirá entonces en examinar nuestras capacidades cognoscitivas para descubrir cómo es que esas capacidades son capaces de establecer, de crear un juicio sintético a priori. Esto es, juicios que de los analíticos tienen de la universalidad y de los sintéticos que provienen de la experiencia. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces esa tarea en particular debiéramos nosotros formularla como una suerte de base, ¿no? Como si digan, bueno, esto es como un escalón. Les voy a decir cuál es el primer escalón. El primer escalón lo vamos a formular de la siguiente manera. Debiera existir entonces en nuestras capacidades cognoscitivas algo que sea capaz de elevar lo particular a universal. Es claro. Claro, no sé, dirán ustedes. Lo voy a decir de nuevo. Primera formulación del estado de cosas de nuestro estudio de la obra kantiana Crítica de la Razón Pura es: debiera existir una capacidad cognoscitiva tal que fuera capaz de elevar lo particular a universal. ¿Por qué? Porque si lo vemos con el ejemplo de Newton, la caída de la manzana es un fenómeno particular. Sin embargo, a partir de ese hecho que indudablemente proviene de la experiencia, que siempre es fragmentaria, sin embargo, algo en la mente de Newton y por extensión en toda mente humana, debiera existir una capacidad que tenga la propiedad de hacer que eso particular pueda ser elevado a universal. ¿Está claro? ¿Lo digo de nuevo? ¿Sí o no? ¿Está claro? Bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en el futuro, a medida que avancemos un tramo, en cada tramo que avancemos de la crítica de la razón pura, vamos a ir reformulando esta primera formulación. Vamos a ir reformulando esta primera formulación dependiendo del progreso que hayamos hecho en nuestro estudio de la crítica de la razón pura, y van a ver cómo esta formulación primera se va enriqueciendo progresivamente, ¿no? Pero como esta obra, como muchas obras filosóficas, tiene algo de novela de detectives, no vamos a spoilear el final, sino que vamos a ir gradualmente y examinando con cuidado cuál va siendo los cambios que vamos a observar en esta primera formulación, que vuelvo a repetir. La tarea de la crítica de la razón pura es ver cómo hizo Newton para hacer la ley de la gravitación universal. ¿Qué es lo conmovedor? ¿Qué es lo que conmovió o hizo trastabillar al pensamiento de la época? Fue que una ciencia de hechos hasta ese momento no podía tener la pretensión de la universalidad y la necesidad. Eso hizo, como decíamos, trastabillar al pensamiento de la época. ¿Por qué? Porque ninguna lo podía explicar, ¿no? Como en apariencia esa ley de la gravitación universal no era ni un juicio sintético ni un juicio analítico, Kant se da cuenta que hay un vacío. No es que no existiesen los juicios sintéticos a priori, es que el pensamiento los tomaba directamente como analíticos y punto, ¿no? ¿Sí? O sea, en apariencia tan particular asunto de descubrir cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, está cifrada toda la modernidad. Toda la modernidad consiste
en darle lugar a la experiencia del conocimiento. Lean El nombre de la rosa o vean la película El nombre de la rosa para darse cuenta de lo que ya en el siglo XIII estaba ocurriendo. Guillermo de Baskerville cree que la experiencia es el fundamento del conocimiento. En cambio, Jorge de Burgos lo que piensa es que la experiencia no es sino una forma borrosa, o sea, Platón y Aristóteles. Claramente el genio de Eco los puso en el siglo XIII en un monasterio en el norte de Italia. Pero es así. Es mejor la novela que la película. Les digo porque la novela no termina como la película. ¿Sí? Pero aquí ocurre lo mismo. Sí. Algo Fillinger. ¿No? Que No sí, sí, es verdad lo que dijo del libro. Sí. Jean-Jacques Hano, que es el director, es un gran director, pero hizo concesiones al negocio de Hollywood en el final. Como todos sabrán, no termina así la novela. Termina mucho peor la novela. ¿Sí? Bueno, digo que en ese problema que examina Kant en la crítica de la razón pura, que es ver cómo son posibles este tipo de juicios, está de algún modo cifrado el cambio de época. Esto es, la modernidad y la ciencia moderna da lugar a la experiencia. No es una ciencia puramente especulativa, sino que la experiencia, bueno, léase la experiencia, léase Galileo, léase Newton, ¿no? Entonces, decimos que la tarea kantiana específicamente es descubrir cómo nuestras capacidades cognitivas pueden elevar lo particular, la manzana, a universal, la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, formulemos otra vez nuestra base para en el futuro, a medida que vayamos avanzando, la iremos reformulando en el sentido de un enriquecimiento progresivo, hasta que cuando lleguemos al final nos daremos cuenta cómo en esa frase que estamos diciendo se encierra toda la crítica. Pero lo que hacemos es mostrar cómo, porque el qué es fácil, el problema siempre es el cómo. Debe existir una capacidad cognitiva tal capaz de elevar lo particular a universal, ¿no? Esa es nuestra formulación de base. Bueno, dicho esto, ya creo haberle flagelado suficientemente el cerebro, así que ahora voy a subir la filmación a nuestra página web y felices vacaciones. Felices Kant, ¿sí? De aquí a fin de mes. Bueno, besos, que les vaya bien. ¿Alguna pregunta, perdón? No, Profe, la pregunta que yo tengo, pero capaz que la trabajamos en la clase que viene, así que no quiero no spoilear. decila, no hay problema. Igual, aquí, mejor que en ningún otro ámbito, la repetición no está de más. La repetir, No, pero repetir es bueno. quizás lo trabajemos después, porque en el texto de Caimi habla de cómo desde los silogismos se llega al concepto de alma, mundo, y Ah, ahí sí. dice como... Los prosilogismos, son silogismos ascendentes. Esto, digamos, bueno, voy a ver, no nos vamos un pepino, nos quedamos unos minutos más porque, Uy, bien, perdón. feeling, estuviste bien porque, saben que la mayor parte en tamaño, en extensión de la crítica de la razón pura es la lógica trascendental. Y esa lógica trascendental sigue el esquema de la lógica formal, que es la lógica tradicional. Y la lógica tradicional tiene tres objetos, que son términos, proposiciones y razonamientos, ¿no? Términos, a su vez, se dividen en términos categoremáticos o sin categoremáticos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, caja, ese es un término categoremático. Ahora, si yo digo, la caja es gris, ese es no remite a ninguna cosa. O digo, la caja y la mesa, ese y no remite a ninguna cosa. Esos son términos sin categoremáticos.
Ahora, cuando yo reúno con sentido términos, lo que tengo es una proposición. Y una proposición, como hemos dicho, equivalente a juicio u oración, es algo que tiene como propiedad ser verdadero o falso. Pues yo digo caja, no es ni verdadero ni falso. Ahora digo, la caja es de madera, eso es susceptible de ser verdadero o falso. ¿Por qué? Porque es una proposición. Una proposición es aquella estructura donde el predicado dice algo del sujeto. Punto. Tenemos términos, proposiciones, y cuando yo enlazo proposiciones con un criterio determinado, se llaman razonamientos. Ahora, no sé si lo vamos a ver con profundidad. Bueno, sí, lo vamos a seguir viendo, pero no está de más que haga una propedéutica a la lógica, ¿sí? Porque ya no estudian más lógica, no sé qué pasa. En el mundo no sé, pero lógica, aunque sea horrible, hay que estudiar. Cuando con criterio o con un criterio determinado yo enlazo proposiciones, doy lugar a un razonamiento. La diferencia fundamental entre una proposición y un razonamiento es que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, y los razonamientos válidos o inválidos. O sea, no es verdadero decir tu razonamiento es falso, sino lo que yo debiera decir es tu razonamiento es inválido. ¿Y cuándo un razonamiento es inválido? Cuando no se han observado las reglas de inferencia. Ahora, el ejemplo clásico, proviene de Aristóteles, es un silogismo deductivo, esto es formal, que viene de Aristóteles y que se llama silogismo. Un silogismo, el ejemplo clásico es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Cuál es la lógica que prescribe la validez de ese silogismo? Es que, en principio, los silogismos tienen tres términos: el término mayor, el término menor y el término medio. En el caso del ejemplo de todos los hombres son mortales, claramente mortales es el término mayor, hombres es el término medio y Sócrates el término menor. ¿Cómo sabemos que un silogismo es válido? Es si la conclusión está constituida por el término menor y el término mayor, y el término medio aparece en las premisas, pero nunca en la conclusión. Insisto, eso no quiere decir que la conclusión sea verdadera. Quiere decir simplemente que el silogismo es válido. Que las proposiciones sean verdaderas o falsas es un problema de las ciencias fácticas. La lógica es una ciencia formal que lo único que dice es cómo debe ser, desde el punto de vista formal, la concatenación de las proposiciones para dar lugar a un razonamiento válido. Ahora bien, dijimos Profe, entonces... una consulta Sí. en relación a eso. Un razonamiento válido, pero que sea falso, sería si dijéramos todos los hombres son inmortales, por ejemplo, Sócrates es hombre, Sócrates es inmortal. Claro, por ejemplo. Sería válido, pero falso, digamos. Exactamente, porque la falsedad o no de la conclusión depende de la ciencia fáctica, depende del contenido. Acá la lógica se ocupa de la forma, no del contenido. Ahora, si nos fijamos en la lógica formal, dijimos términos, proposiciones y razonamientos. En la obra Crítica de la Razón Pura tenemos analítica de los conceptos, analítica de los principios y dialéctica trascendental. Cada una corresponde a los términos, las proposiciones y los razonamientos. La diferencia fundamental entre la lógica formal y la lógica trascendental, que ya veremos en la próxima clase, es que la lógica formal no tiene contenido. Porque cuando yo digo A es B, A puede ser, como bien dijo Schillinger recién, cualquier barbaridad, cualquier cosa. O sea, todos los alemanes son de Racing. Yo soy alemán, yo soy de Racing, por ejemplo. Es verdadero que soy de Racing, eso es verdadero. Pero eso es otro asunto, ¿sí? No sé si me explico. Ahora, la lógica trascendental sí tiene contenido, pero es un contenido puro. Esto es un contenido independiente de la experiencia, por eso es trascendental. Recuerden, entre todas las cosas que tienen que acordarse,
que existe una equivalencia entre los términos puro, a priori y trascendental. Esto es, hacen referencia a un asunto o a un orden de nociones que tienen la particularidad de ser independientes de la experiencia. Y que, y esto ya vendría como una proposición futura, voy a decir, aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Esto es, hablando de cómo es posible que nosotros enlacemos términos para dar lugar a juicios universales y necesarios, es porque en nosotros existe, y estoy anticipando, la solución de la crítica de la razón pura es que en nosotros existe un cuerpo de nociones conceptuales puras. Llamamos a ese grupo trascendental. Bueno, ahora sí me voy, ¿sí? El jueves mando el trabajo, ¿sí? Sobre la primera parte, o sea, hasta la estética trascendental. Aunque todavía no lo vemos, pero bueno, voy a ver si puedo no llegar a la estética. Voy a ver si con todo esto que dijimos, hablando de la ciencia un poquito, de los juicios, ¿sí? Podemos hacer un trabajo práctico decente. Bueno, hasta el martes, ¿sí? O hasta el jueves indirectamente. Chao.